Ok, entonces les voy a presentar un libro. Voy a terminar de leer, me faltan un poquito. Se llama Opúsculos de Pascal, es de la Biblioteca de Iniciación a la Filosofía, Aguilar, Buenos Aires. Es la imprenta. Espero que el viento no altere demasiado el sonido. Y bueno, un poco la referencia de hoy es por detrás el puente viejo de Viedma, que tiene mucha historia. Y bueno, a continuación les voy a terminar de leer. Me había quedado en el capítulo 3, no, perdón, capítulo 5 de los opúsculos, que se llama 3 discursos sobre la condición de los grandes. Bueno, dice así: 3 discursos de la condición de los grandes. Discurso primero: para fundamentar el verdadero conocimiento de vuestra condición, contempladla en la alegoría siguiente. Un hombre se ve lanzado por una tempestad a la orilla de una isla desierta cuyos habitantes andan inquietos buscando a su rey, que se ha extraviado, y poseyendo ese hombre una gran semejanza de cuerpo y de rostro con el referido rey, le acogen como a tal, y como tal es reconocido por todo el pueblo. Como es lógico, al principio no sabía qué resolución tomar, pero al fin se resolvió a echarse en brazos de su buena fortuna. Aceptó todos los respetos y reverencias que se le rindieron y se dejó tratar como a rey. Mas, como no podía dar al olvido de su condición natural, él pensaba a la vez que recibía esos homenajes que no era el rey que el pueblo buscaba y que en aquel reino no le pertenecía. De este modo se sentía agitado por un doble pensamiento: uno, en conformidad del cual se comportaba como tal rey, y otro por el cual reconocía su verdadero estado, y que sólo al azar debía encontrarse en el puesto que fortuitamente ocupaba. Pero él ocultaba este último pensamiento y manifestaba el primero, pues según este trataban con el pueblo, y según el primero confería consigo mismo. Ahora bien, ¿no imagináis vos que se debe también a un deleznable azar el que poseáis la riqueza de que sois dueño, lo mismo que a un azar debía aquel hombre al encontrarse rey? Vos no tenéis de vos mismo ni por naturaleza un derecho estricto a esa riqueza superior al que poseía aquel hombre. Y vemos que no solo os acontece ser hijo de un duque, sino también que os encontráis en el mundo debido a una infinidad de accidentes. Vuestro nacimiento depende de un matrimonio, mejor dicho, de la serie de matrimonios de todos aquellos de quienes descendéis. Pero, ¿de dónde arrancan estas genealogías y enlaces? De una visita hecha de paso, de una palabra dada al aire. No pasa nada, no pasa nada. Oh, bueno. Nos vemos. No, perdón. Bueno, nos visitó una compañera. Vuestro nacimiento depende de un matrimonio, mejor dicho, de la serie de matrimonios de todos aquellos de quienes descendéis. Pero, ¿de dónde arrancan estas genealogías y enlaces? De una visita hecha de paso, de una palabra dada al aire, de 1000 circunstancias y contingencias imprevistas. Vos poseéis, me replicáis, vuestras riquezas heredadas de vuestros antepasados, pero ¿no es cierto que vuestros ascendientes la adquirieron y conservaron y transmitieron a través de 1000 peripecias y diversas fortunas? ¿O es que habéis imaginado por ventura que todos esos bienes y riquezas os hayan traspasado vuestro progenitor en virtud de alguna ley natural? Esto en absoluto es inexacto. Este orden de cosas no radica sino en la voluntad exclusiva de los legisladores, que habrán tenido sin duda válidas razones para estatuirlo, pero que no se funda en un derecho natural que vos poseáis a estas cosas. Si el legislador hubiera preferido o determinado que esos bienes, después de haber sido poseídos por los padres durante su vida, se reintegrasen a la posesión de la República, después de ellos muertos, entonces no cabría más que conformaros sin el menor motivo de queja ni reproche. Así pues,
El título único por el cual poseéis vuestros bienes no es el título de naturaleza, sino un título de disposición humana. Un cambio en la voluntad o en la imaginación de los que han hecho las leyes os habría desposeído de vuestra riqueza, reduciéndolos a la indigencia. Y ved, hay un pajarito. Y ved cómo esta coincidencia de circunstancia a la que debéis vuestro nacimiento, unida a la disposición de leyes favorables a vuestra condición, es a la que únicamente debéis el estar hoy en posesión de todas vuestras riquezas. No quiero con esto decir que ellas no os pertenezcan con legítimo título, no, y menos aún que nadie pueda arrebatároslos y disputároslas, porque Dios, dueño omnimodo de ellas, ha dejado a la deliberación de la sociedad la regulación de las mismas y su distribución. Y cuando hay ya unas leyes establecidas y promulgadas, es injusto violarlas. Esto es lo que únicamente os distinguirá un tanto de un hombre que llevará a poseer un reino por el error colectivo de un pueblo, porque Dios no autorizaría semejante posesión y le obligaría en conciencia a renunciar a ella, en tanto que autoriza y sanciona la posesión de vuestros bienes. Pero lo que vos tenéis en común con ese hombre improvisado es que el derecho que vos tenéis a vuestros bienes no está más fundado que el suyo en ninguna cualidad o mérito personal que radique en vos y que os haga digno de poseerlo. Vuestro cuerpo y vuestra alma de suyo son indiferentes al estado de duque o al de batelero, y no existe lazo natural aunque los vincule más a un estado que a otro. ¿Qué se sigue de todo esto? Que debéis mantener como el hombre de la alegoría expuesta un doble principio, y que si vos exteriormente os comportáis con los hombres según vuestro rango, debéis a la vez reconocer, movido de un pensamiento más oculto pero más verdadero aún, que no hay nada que por naturaleza os eleve por encima de los demás. Si la consideración pública os eleva por sobre el común de los hombres, que por lo que refiere a vos mismo os haga abajaros, os nivele a la perfecta igualdad con los hombres todos, porque esta es de suyo vuestra condición natural. El pueblo que os admira, es posible que no conozca este secreto. El pueblo cree que la nobleza es una nobleza real y quizás llega a considerar a los grandes como si fueran de distinta naturaleza que los demás mortales. Si los juzgareis prudente, dejadle en este error de buena fe, pero no abuséis de esa elevación con insolencias y orgullo, y sobre todo no llevéis el desconocimiento propio hasta creer que vuestra naturaleza tiene algo más elevado que la de los demás. ¿Qué diráis vos de ese hombre que, habiendo sido elevado al rango de soberano por el error de un pueblo, llegase a echar en olvido su condición natural hasta el extremo de imaginar que ese reino le era debido, que era acreedor de él y que por derecho le pertenecía? Os asombraréis, a buen seguro, de su locura y de su necedad. Pero ¿no ese es el caso de las personas de elevada condición que viven en tan extraño olvido de su estado natural? ¿Cuánto importa tener presente esta advertencia? Porque el arrebato, la violencia, la vanidad excesiva de los grandes proviene de que ellos desconocen lo que en realidad son. Es muy difícil que quienes se consideren interiormente como iguales a todos los hombres y estén persuadidos que de suyo no tienen ningún mérito o prerrogativa, fuera de estas pequeñas ventajas que Dios le ha concebido por sobre los demás, lo traten con insolencia. Es preciso para esto olvidarse de sí mismo y creer que se posee alguna excelencia real sobre los demás, y en esto consiste la ilusión que yo trato de descubriros. Discurso segundo. Conviene, Señor, que sepáis qué es lo que os es debido, a fin de que no pretendáis exigir de los hombres lo que no se os debe, porque ello constituirá una flagrante injusticia. Y no obstante, ello suele ser común entre los de vuestra condición, porque desconocen el orden de la naturaleza. Existen en el mundo dos suertes de grandezas:
supuestos que hay grandezas por designación y grandezas por naturaleza. La grandeza por designación depende de la voluntad de los hombres, que, con razón, ha creído prudente y justo el honorificar ciertos estados y vincular a ellos ciertas dignidades y respetos. Las dignidades y la nobleza son de este linaje. En un país determinado se honra a los nobles, en otro a los plebeyos, en este a los primogénitos, en aquel a los hermanos menores. ¿Por qué esta diversidad? Porque así lo han establecido los hombres. Antes de legislarlo, ello era indiferente. Después de legislado, se torna una cosa justa, ya que sería injusto el perturbar este orden estatuido. Las grandezas naturales son las que de suyo no dependen ni de la fantasía o arbitrio de los hombres, puesto que se fundan en las cualidades reales y efectivas del alma o del cuerpo, que uno a uno y otros le hacen más dignos de estimación, como serían las ciencias, la viveza del espíritu, la virtud, la salud, la fuerza. Todos debemos algo al uno o al otro de este tipo de grandeza, pero como una y otra son de naturaleza diferente, les debemos asimismo diferentes respetos también. A las grandezas establecidas les debemos también respetos convenidos, es decir, ciertas ceremonias exteriores que no obstante deben ir acompañadas según la razón de un reconocimiento interior de la justicia de este orden, pero que no nos autorizan para atribuir una cualidad real en aquellos a quienes nosotros honorificamos de esta suerte. A los reyes hay que hablarles de rodillas, en la cámara de los príncipes hay que permanecer de pie. Sería una necedad y una bajeza de espíritu rehusarles estos honores debidos. Pero por lo que se refiere a los respetos naturales, que consisten en la estimación interior, solo a las grandezas naturales son debidas y por el contrario, no merecen menosprecio y aversión las cualidades opuestas a estas naturalezas grandezas. No es de necesidad que yo os estime a vos por el mero hecho de ser duque, pero es de obligación en que yo os salude. Si vos, a más de duque, sois hombre honesto y probo, entonces yo rendiré el homenaje de mi estimada a una y a otra de estas cualidades. Yo no os rehusaré en modo alguno los homenajes y reverencia que os son debidos por vuestra condición de duque, y mucho menos la estimación de que merecéis en cuanto a hombre honesto. Pero si vos sois duque sin la condición de hombre honesto, yo os haré aún así justicia, pues rindiéndoos los honores externos que los hombres han determinado como debido a vuestra condición por vuestro nacimiento, no delinquiré, en cambio, sintiendo por vos el menosprecio interior que merece la bajeza de vuestro espíritu y comportamiento. Ved, pues, en lo que consiste la justicia de estos deberes, consistiendo la injusticia en tributar los respetos naturales a las grandezas estatuidas o en exigir los respetos convencionales para las grandezas naturales. Fulano de tal es un geómetra más esclarecido que yo y por sola esa condición trata de anteponerse a mí. Yo le diría que no entiende nada de esto. La geometría es una excelencia natural, reclama sin duda una preferencia en la estimación, pero los hombres no le han prefijado ninguna consideración o ceremonia exterior. Yo, según esto, me situaré delante de él, aunque le estimare más que a mí en su cualidad geómetra. De igual modo, si siendo duque o par no os conformáis con que yo permanezca descubierto delante de vos, sino que pretendéis además que yo demuestre estimación, yo os rogaría que me mostrarais vos los fundamentos o cualidades por los cuales merecéis esa estimación. Si así lo hicieres, entonces os será debida y yo no podría en justicia rehusárosla, pero si no pudieras hacerlo, entonces serías vos injusto al reclamar esta estima, y de seguro que no lo lograréis aunque fueseis el príncipe más grande del mundo. Tercer discurso. Yo trato, Señor, de daros a conocer claramente vuestra verdadera condición, porque eso es en el mundo lo que las personas de vuestra jerarquía más desconocen. ¿Qué es, a vuestro juicio, en qué consiste ser un gran señor? Pues en ser dueño de múltiples objetos que codicia la concupiscencia de los hombres, para poder satisfacer de ese modo los deseos y las necesidades de muchas gentes. Estas necesidades y deseos son las que retienen cerca de vos y hacen que se os sometan. Sin estas condiciones, los hombres no os guardarían consideración ninguna, pero ellos esperan por los servicios y rendimientos que os prestan,
por conseguir de vos alguna parte de los bienes que apetecen y que ven que vos poseéis. Sí, Dios está rodeado de gente de caridad, que le suplica los bienes de caridad que están en su mano poderosa. Por ello Él es propiamente hablando el Rey de la caridad. Asimismo, vos estáis rodeados de un pequeño número de personas sobre las cuales reináis vos en cierto modo. Estas gentes están dominadas por la concupiscencia, os piden los bienes de la concupiscencia, y solo la concupiscencia es el que los tiene vinculado a vos. Vos sois, por consiguiente, hablando con propiedad, rey de la concupiscencia. Vuestro reino es poco extenso, ciertamente, pero no importa, pues ellos sois igual a los más grandes de la tierra, que como vos son reyes de la concupiscencia. La concupiscencia constituye su fuerza, es decir, la posesión de las cosas que la codicia de los hombres apetece. La concupiscencia constituye su fuerza, es decir, la posesión de las cosas que la codicia de los hombres apetece. Conociendo pues vuestra condición natural, usad de los medios que ella os proporciona y no querrás reinar por ningún otro camino que por aquel que os hace verdaderamente rey. Ni vuestra fuerza ni vuestro poder natural el que os tiene rendida a todas estas personas. No pretendáis, por lo tanto, dominarlas por la fuerza, ni la trastéis con dureza. Dad satisfacción a sus justos deseos, sobrevenid a sus necesidades, poned vuestro gozo en su ser misericordioso y bienhechor, adelantaos a ella siempre que os sea posible, y entonces es cuando obraréis como verdadero rey de la concupiscencia. Esto es que os advierto, no suele lograr mucha fortuna, y si le prestáis asentimiento es fácil que os acarree vuestra perdición, pero entonces esta perdición será la del hombre honesto por lo menos. Hay personas que se condenan tan neciamente por la avaricia, por la brutalidad, por la disolución, por la violencia, por los arrebatos y las blasfemias. El medio que yo os pongo ante los ojos es sin duda alguna más honesto, pero siempre es una gran locura es condenarse, y por ello es por lo que hay que huir de esos predecedores. Es necesario despreciar la concupiscencia y su reino, y aspirar a ese otro reino de la caridad, no deseando más que los bienes y glorias de la caridad. Otros, con más consejos que yo, os dirían el camino a seguir. A mí me basta el haberos apartados de esta vida embrutecida en que veo se dejan sumir muchas personas de vuestra jerarquía por no haber conocido bien la verdadera naturaleza de su condición. Y así termina este maravilloso libro que lo compré en Buenos Aires en un viaje y lo había leído hasta ahí. Es bien teológico, habla mucho sobre la condición de Dios y exclama a Dios y creo que en un sentido metafórico de muchas maneras. Espero se entienda, es un libro viejo, viejo no, porque es bastante atemporal lo que dice siempre. Estoy en este ejercicio de hacer la lectura sin importar, creo que está bueno mostrar la lectura, los errores de la lectura, los errores de interpretación. Creo que es la naturaleza para que más personas puedan introducirse en este mundo sin que se sientan disuadidos por otra cosa. Creo firmemente que hay que leer más, que la sociedad debe leer no porque sea un capricho, sino porque naturalmente nos mueve a estos lugares, a lugares nuevos, y entender que muchas de las cosas que nosotros nos acontecen ya fueron escritas y anticipadas de sobremanera. No soy practicante, no soy creyente, entonces bueno, me parece interesante leer un libro que hable de Dios, en referencia a Dios, y de un gran filósofo como Pascal, para interiorizarme también en esto. Es pequeña su obra, esta por lo menos esta obra es pequeña, y pienso que es un gusto para mí compartir esto a aquel que se aproxime al contenido audiovisual, si se quiere.
bueno, espero poder seguir compartiendo más libros y poder leer, que es lo que me gusta. Me gusta mucho leer. Y en verdad me apasiona poder encontrarme con las palabras. Así que bueno, nada, les dejo un saludo a mí mismo, a mi yo del pasado, como siempre digo. Un saludo, bye bye.